conmigo porque es bien raro estar hablando en una pantalla, no es lo mismo. Y la otra cosa es que, bueno, he decidido tocar un tema que es básicamente control de niño sano y consultorio. Y como recomendación en general, les digo que a la hora que elijan sus rotaciones, sobre todo los chicos que son R2, R1, no pierdan la oportunidad de hacer control de niño sano o alguna cosa que sea, no sé, no solo niños enfermos o niños críticos. Nosotros en el hospital salimos con un montón de mano, salimos con mucha experiencia, sobre todo emergencias, áreas críticas, pero lo que fallamos es en lo que es control de niño sano. Esa es como que la única debilidad del niño, bueno, aparte de neonatología. Entonces, no pierdan esa oportunidad porque si bien no necesariamente van a ser consultorio, en algún momento alguno de ustedes supongo que va a querer ser padre, entonces va a tener que saber esto y nunca hay un familiar que no va a preguntarles y en realidad si en algún momento quieren elegir una vida tranquila, también el control de niño sano es una vida maravillosa. Uno piensa que el pediatra es como ve mocos y diarreas en consultorio, pero no, el control de niño sano es una parte muy bonita porque los niños no están enfermos, entonces también es rico verlos y disfrutar. Entonces, bueno, sin mucho floro, voy a ver, voy a compartirles mi pantalla. Me avisan si se ve. Maca, ¿se ve? Sí, sí, perfecto. Ya, listo. Entonces, bueno, el día de hoy les voy a hablar de alimentación complementaria, un tema en verdad bien increíble porque ha cambiado mucho en muchos años y yo creo que alimentación complementaria realmente es un mundo. O sea, yo tengo un año estudiando un poco el tema y no me doy abasto en la velocidad que avanza o que se va actualizando todas estas cosas. Sobre todo en los últimos años ha sido mucho más evidente el cambio y ya en verdad ustedes ven que las tendencias, o sea, ya se nota cuando un pediatra es antiguo, porque en verdad ya estas cosas son recientes. Entonces, es bien importante este tema de alimentación complementaria. Un ratito. Lo que sí, por ahí que va a haber una interrupción porque estoy pidiendo un delivery. Tengo hambre y no comí en mi casa. Ya, bueno. Listo. Entonces, me he basado en realidad la bibliografía que a mí más me ha gustado, que me la dio un pediatra alguna vez en el año pasado, es esta guía española de alimentación complementaria, que si bien fue elaborada en el 2018, perdón, si bien fue elaborada en el 2018, perdón un ratitito, tal vez es mi segundo. Se está viendo mi pantalla del esto, ¿no? Como digo, si bien, un ratito, debe ser un ratitito. Bueno, entonces en el 2018 se emitió esta guía, pero en realidad creo que ha sido publicada en el 2019. A ver, la alimentación complementaria, como dice la definición, es cuando un niño empieza a sustituir, ¿no? Otra cosa que no sea la leche materna y la fórmula. Bueno, en realidad, como dice acá, no es una sustitución, es un complemento a la leche y la fórmula con alimentos que pueden ser sólidos o líquidos. O sea, el día que el niño empieza a tomar otra cosa o recibir otra cosa es el inicio de la alimentación complementaria. Entonces, como les decía, en los últimos años ha cambiado muchísimo, es muchísimas cosas. Entonces, antiguamente, y esto les va a pasar bastante en consulta, la mamá tiene como una perturbación porque el niño aprenda a comer y que coma todo, y realmente pretenden que a los 6 meses, con 00 horas, 00 minutos, el niño sea pues como si comiera como un niño grande. Y en realidad no, o sea, esa no es la idea de la comida. La idea de la alimentación complementaria es que es una súper herramienta para estimular a un niño. ¿Por qué? Por ejemplo, al sentarlo en una silla estás estimulando motora gruesa. Al dejarlo comer con la mano, aparte de todo el tema sensorial, estás permitiéndole la motora fina. Al masticar, está aprendiendo a utilizar músculos que le van a servir eventualmente para hablar y socialmente o sea, lo está sentando con sus padres o debería estar sentado con algún familiar y entonces también socialmente le suma. Entonces, cuando ustedes le digan al paciente que tiene que comer,
díganle que tiene que jugar, ¿no? La alimentación es para jugar. Finalmente, no hay ningún apuro en el que el niño aprenda, o sea, que coma cantidad o que realmente disfrute comer desde el inicio. Es un proceso y cada niño, según la madurez neurológica, tiene un tiempo para aprender a comer. Entonces, la leche materna o la fórmula, más o menos digamos que a los 6 meses, cuando un niño empieza a comer, la leche materna y la fórmula representan aproximadamente el 80% de sus calorías y uno le va a ir agregando como un 20% en comida. Imagínense como una especie de triángulo, ¿no? Entonces, no sé si se puede dibujar, no, no lo puedo dibujar acá, pero es como una especie de triángulo. Entonces, el objetivo es la velocidad la va a determinar el niño. Por ejemplo, si tengo un niño autista que probablemente tenga problemas sensoriales y todo, va a demorar mucho. Pero sin embargo hay niños que son mucho más agrandados, mucho más avanzados, toleran mejor las texturas y a los 7 meses prácticamente comen absolutamente todo y hasta picados, ¿no? Entonces, la idea es que el niño al año haya comido la mayor cantidad de cosas en colores, texturas, sabores, mucho tema sensorial y más o menos al año debería estar tomando entre 1 o 2 tetas o biberones como comida principal. Ese es el objetivo. Como digo, lo que demore depende mucho del bebé, pero también depende mucho de la mamá, porque si tienes una mamá trabajadora, por ejemplo, no vas a, o sea, y que por ejemplo es antifórmula y ya realmente no tiene un extractor y no va a poder seguir continuando con la leche materna, entonces es un proceso que tú puedes acelerar, ¿no? Entonces, como digo, cada niño en su mundo. Ahora, como número uno, ¿cuándo empezar? Esta guía española te dice que el niño alimentado con leche materna idealmente debería ser a partir de los 6 meses, ¿ok? ¿Por qué? Porque las calorías, o sea, la leche materna es muy, muy nutritiva y hasta los 6 meses en realidad es más que suficiente. Sin embargo, el niño que está alimentado con fórmula puede empezar entre los 4 y los 6 meses. Como regla general, no antes de los 4 ni después de los 6, como máximo 7 meses. Sin embargo, en esa misma guía te dice que, o sea, como me decía un pediatra, que en verdad es súper capo para estas cosas, ¿por qué 6 meses? O sea, ¿por qué yo digo 6 y no es 5 y no es 4 y no es 7? Y en realidad 6 es un número estandarizado en el que el niño cumple la mayoría de criterios para empezar la alimentación complementaria, que se los voy a decir después. Pero no significa que, como muchos pediatras, y ocurre demasiado en la práctica, que el pediatra pretende que a los 0, como digo, 6 meses, 00 horas, 00 minutos, el niño empiece a comer y sin embargo tienes niños que desde los 4 meses se sientan en la mesa y están, que salivan porque el papá quiere comer o está comiendo, que empiezan a chotear la leche porque no les interesa tomar leche, quieren ya empezar a comer. Entonces hay que tratar de no ser tan rígidos con esas cosas porque en verdad la madurez y el desarrollo psicomotor no es rígido en los niños. Y, por ejemplo, te dicen, ¿no? El caso que les contaba, la madre trabajadora. Si hay una madre trabajadora, en verdad podría adelantarse si es que no hay opción de dar una fórmula. Y en el caso de los prematuros, no hay consenso. Si bien, o sea, ustedes van a ver que hay prematuros que efectivamente tienen un poco de retraso y que, por ejemplo, no toleran todavía la posición sentada y sí hay un riesgo de que se atoren o se aspiren. Entonces, puedes retrasar un poquito o tal vez demorar un poquito más, pero en términos generales tu tope es 7 meses. Independientemente que haya nacido con 26 semanas, a los 7 meses el niño tiene que empezar a comer porque también hay muchos nutrientes en los que, digamos que por ejemplo el hierro y otras cosas que no necesariamente van a alcanzar con la leche materna o la fórmula. Entonces, ¿por qué los 6 meses? Porque normalmente a los 6 meses la mayoría de niños empieza a tener interés por la comida y ese es el criterio más importante. ¿Por qué? Porque en verdad, por ejemplo, uno de ellos es también tolerar la posición sentada, pero en realidad, o sea, a veces se confunde esto con dominar la posición sentada y no, realmente lo que necesita el niño es que tú lo puedas sentar, o sea, que no esté totalmente echado, sino que incluso con el apoyo de alguna almohada te tolere.
¿sí? La otra es que haya desaparecido el reflejo de extrusión, que es el reflejo que usan los bebés para lactar. Acuérdense que para lactar normalmente los bebés protruyen la lengua y para deglutir la lengua tiene que subir hacia el paladar e irse para atrás. Entonces tiene que desaparecer este reflejo. Y este es el reflejo famosísimo por la cual las mamás te dicen, mi bebé me escupe absolutamente todo, no le gusta comer. Entonces, este reflejo demora entre los 4 y los 6 meses en desaparecer. Y obviamente también tiene que tener algo de nivel de motora fina para poder llevarse las manos, la comida a la boca. Entonces, ¿por qué es, o sea, si bien como les digo, el rango para introducir la alimentación complementaria son los 4 a 6 meses, yo, o sí, esto sí está absolutamente prohibido el inicio antes de los 4 meses. Primero, porque obviamente tienes riesgo de atragantamiento. Segundo, porque hay posibilidad que produzca diarreas o infecciones respiratorias agudas, ¿no? Por propios de microaspiraciones o no sé, porque no está listo el sistema inmunológico, porque se ha visto que puede interferir, la alimentación puede interferir con la absorción del hierro y zinc que vienen de la leche materna. Y por último, porque en verdad un niño tan pequeño no te va a recibir una comida tan nutritiva, entonces al final terminas llenándolo con cosas que en verdad debería estar tomando leche materna. Esto es a corto plazo. Y a largo plazo, perdón, no sé por qué se me ha achicado esto, pero a largo plazo se ha visto que la introducción de alimentos antes de los 4 meses podría agravar o reagudizar las dermatitis atópicas. Hay un mayor riesgo de diabetes y en verdad el tema del destete precoz. Ahora, ¿qué pasa si me demoro? ¿No? Por eso no sé por qué, como les digo, se me ha hecho muy chiquito, espero que lo puedan ver. Pero el problema de la demora en los niños, primero el tema del hierro y el zinc, que como digo, a partir de los 4 o 6 meses ya la leche materna no te da la cantidad que necesita y aparte los niños aumentan los requerimientos. Ahora, hoy en día, se ha visto que los niños que se introduce tardíamente los alimentos tipo huevo, pescado, etcétera, hay mayor posibilidad de hacer alergias alimentarias. En verdad, he leído varios estudios al respecto justamente para tratar de justificar, porque mucha gente le tiene temor al inicio del huevo, del pescado, entre otros. Y en verdad sí, los niños que se les dieron este tipo de supuestamente comidas alergénicas entre los 4 o 6 meses hicieron mucho mejor tolerancia que los niños que se demoró. Cuando tú demoras, tienes un problema y es que también el niño pierde la posibilidad de aceptar de nuevas texturas y nuevos colores. Entonces, esta etapa es bien, bien sensorial en los niños. Entonces, si retrasas mucho, conforme pasa la edad, va a ser más difícil. Conforme los niños crecen, van perdiendo el apetito, van perdiendo la curiosidad. Un niño de 12 meses ya es un niño que no le interesa comer, no tiene tanto apetito, es un niño que corre, salta, quiere jugar y no lo vas a lograr asentar en una mesa si es que no se lo has enseñado. Como regla general, a ningún niño le gusta comer, prefiere jugar. Entonces, como que esta etapa es una buena etapa para enseñárselo. Y obviamente también, como decíamos al inicio, se necesita que el niño aprenda a masticar para aprender a hablar. Entonces, ¿qué puede comer un niño a los, digamos, 4 o 6 meses? En verdad puede comer todo, absolutamente todo. Entonces, aquí se ve, pues, ¿no? Los cuadritos, salvo ciertas excepciones. Normalmente la leche entera lo que hacen es introducirla, se recomienda que se introduzca a partir del año. Esto, digamos, en el caso que el niño no tenga ningún antecedente tipo alergia de la proteína leche vaca, porque en ese caso las alergias a la proteína de leche vaca, el 50% resuelve al año, pero el resto de niños alrededor de los 2 o 3 años. Entonces, un poquito de cautela con la leche de vaca, pero sí también se ha visto que se puede ofrecer tipo yogur griego o un queso blanco antes a los 9 meses y no hay problema. Bastante cuidado sobre todo con los sólidos con riesgo de atragantamiento, como por ejemplo los frutos secos, la canchita o cosas que sean pequeñas y que secas que puedan producir atragantamiento. Eso debe darse a partir de los 3 años. Y lo de abajo que les quería enseñar que me lo veo mejor, perdón, ya. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Nadie?
espero que esté todo claro. Sí, todo está muy Ya, claro. ya. Y espero que les esté interesando y no se estén quedando jatos. ¿Ah? Ya. Bueno, como regla general, miren, los papás les van a preguntar, ¿puede esto, puede lo otro, puede el cítrico, puede no sé cuántos? Sí. O sea, puede absolutamente todo, menos, como les digo, mucha cautela, o sea, leche de vaca y derivados, nada. Y esto tienen que dejarlo bien claro porque algunas mamás o algunos papás les gusta cocinar o hervir, o, perdón, cocinar o freír con mantequilla, por ejemplo, ¿no? Y no pueden porque hay más riesgo de alergias. La leche de vaca sí es lo único que sí podría producirle alergias a los niños. Después, bueno, sobre todo, como agarran y le dicen nada de sal, nada de azúcar, ni derivados, y esos derivados incluye, por ejemplo, la miel, hay varios componentes, por ejemplo, que ustedes ya van a ir conociendo a todos los visitadores médicos que les tratan de vender los cereales y las cosas, y muchos de esos cereales que se llaman y se dicen que son buenos, que no tienen azúcar y todo, tienen componentes como la dextrina, la maltodextrina, que son azúcares. Entonces, y están bien chiquititas las letras, entonces sí tratan de venderte esto como que, para tu cereal, para que duerma bien, no sé qué, ya, no, floro, eso tiene azúcar. Y en verdad la obesidad infantil cada día es peor, entonces mientras más comida saludable pueda comer el niño, mientras más lejos introduzcan el azúcar, los jugos y eso, mejor, más saludable va a estar. Entonces, ¿cómo les digo yo a mis pacientes? Porque creo que esto es un poco más para la práctica. Ustedes les tienen que decir a los papás que no importa lo que coma su hijo y no importa la hora del día, tiene que mantener esta proporción. 50% del plato, igual, como les digo, no importa la cantidad. O sea, el niño decide la cantidad y el papá simplemente la calidad del alimento. Entonces, 50% del plato, verduras, 25 proteínas y 25 carbohidratos. Nosotros somos bien peruanos y nos gusta comer 50% del plato carbohidrato. Bueno, no debe ser así. Y la otra cosa es que también a veces los papás se afanan con la proteína, el hígado, la sangrecita, y la proteína, el exceso de proteína también produce estreñimiento. Entonces, como el estreñimiento es parte de la alimentación complementaria, la mayoría de niños se estreñe y después quieren satanizar al hierro, en realidad tienen que mantener esta proporción. Esta proporción es fácil para el almuerzo y en el desayuno, digamos que el 50% del plato sería frutas y verduras. Bueno, frutas, ¿no? Bueno, no va a tomar desayuno verduras. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo les digo a mis papás que introduzcan la comida? Digamos que el niño empieza comiendo, no sé, siempre le digo, si Katy está por ahí, me ha escuchado en consultorio, dar cuenta que es el mismo floro que le digo a mis papás 100 veces. Entonces, ¿cómo le dicen a sus papás? Ya, señora, mire, mañana le va a dar a su bebé plátano. Al día siguiente le va a dar plátano con palta. Al día siguiente le va a dar plátano, palta, quinoa. Al día siguiente plátano, palta, quinoa, sangrecita. Y así todos los días van agregando uno y uno y uno y uno hasta que finalmente en algún momento tienen una variedad de alimentos que lo puedan poner en esta distribución. Entonces, ahora, por ejemplo, el papá te dice, puede comer arroz, puede comer pescado, puede comer... Sí, pero hay cosas que evidentemente a los 5 meses, 6 meses, no vas a poder dárselas. O sea, dígame qué niño podría comerse un pollo a los 6 meses. Algunos lo hacen, ¿ah? Algunos niños mucho más avanzados, pero el pollo es algo que es muy seco, lo mismo que el arroz. O sea, un niño pequeñito conociendo texturas no te va a aceptar el arroz. Entonces, por eso las famosas papillas son como que el zapallito con la papita y el higadito, porque en verdad es la textura que más fácil te van a aceptar. Entonces, creatividad, algunas mamás saben cocinar, algunas no, entonces ustedes simplemente carta blanca para eso. Y te van a preguntar, ¿y cómo hago si es que tengo el alergeno? Entonces, por ejemplo, el famoso huevo. ¿Cómo das el huevo? Dan el huevo completo, ahorita les voy a enseñar un slide, y, por ejemplo, lo ofrecen una vez al día, ¿no? Una porción pequeña, por 2 días más o menos, o sea, 2 días seguidos. En realidad esto es muy variable, puede ser por 2 días o simplemente un día y observas. Y los siguientes 2 días no introduces nada nuevo para ver si es que hay alguna reacción alérgica.
Y lo que se recomienda es que sea en el desayuno o en el almuerzo, cosa que si tienen este, alguna reacción alérgica, por lo menos el padre pueda acceder a una emergencia. ¿Ya? Y recordarles, como le digo, que si por A o B hay alguna alergia, pero realmente les digo que se corrobore que es una alergia, porque como los niños, la mayoría de ellos tiene miliaria, al final terminan como que confundiendo y estás perdiendo la oportunidad de introducir alimentos que son muy nutritivos y saludables para los niños. Entonces, si por A o B hubiese realmente una alergia, simplemente retrasas ese alimento y se lo vuelves a introducir al año. Y esto me copié de Antonella Bustamante, que es una nutricionista de redes sociales, que más o menos cómo hacen para introducir el huevo, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer, el niño puede comer un huevo completo, o sea, es por partes, ¿no? Esto es por cantidad. Y estos también ella misma hace los no absolutos, que ya lo habíamos hablado, un poco para reforzarles, ¿no? Entonces, la sal y el azúcar, que está vetado, las bebidas y galletas de arroz, sobre todo porque en verdad sí tienen azúcar. Ustedes vean la etiqueta, tienen azúcar. Obviamente, estos de acá son los de abajo, los alimentos duros y redondos o los frutos secos, tipo una uva entera, son porque tienen riesgo de atragantamiento, ¿no? Obviamente, digamos, los jugos están prohibidos en los niños, los dulces, las gelatinas, los embutidos. El huevo te recomiendan que esté bien cocido, los quesos, los yogures con azúcar y sobre todo también hay bastante preguntas sobre los pescados. Como general, ¿verdad? La mayoría de pescados que comemos son pescados que el niño puede comer, ¿no? Corvina, lenguado, siempre te preguntan, sobre todo pez espada, esos son los únicos que tal vez no podría comer el niño, ¿no? Y de acá, una particular, y esto es, a ver, un poco más teórico que práctico. Muchas personas y muchos nutricionistas le ponen una cruz a la espinaca, la selga y la beterraga porque puede haber riesgo de metahemoglobinemia. Pero siendo prácticos, en verdad, yo hasta ahora no he visto ningún paciente y la verdad que esto es ya muy, muy teórico. La metahemoglobinemia es bien rara. Yo he visto una vez en mi vida y ha sido por quimioterapia. Entonces, bueno, pero téngalo con cautela porque no es algo que pueda comer todos los días el niño, tal vez una vez a la semana. Eh, ¿Hasta ahí alguna pregunta? Nada. Mudos todos. A ver. Ya, gracias, Yamali, por ahí veo un súper claro. Ya. Entonces, ¿cómo le dicen al papá? Bueno, yo ya les más o menos adelanté cómo es la idea. Entonces, como decía, esta es la primera pregunta que te va a hacer el papá. ¿Y cuánto le doy al bebé? Entonces, la respuesta va a ser, no lo sé, señora, lo que tu bebé te tolere. Entonces, usted simplemente mantenga la proporción de lo que dijimos al inicio y ya ustedes verán qué cosa come, cuánto come. Entonces, como decía, el niño decide la cantidad porque tiene que aprender la autorregulación, el padre la calidad y el momento es variable. En verdad, la idea es que el niño no llegue ni muy hambriento, porque si no te va a tirar el plato por la cara, pero tampoco lleno de la leche. Entonces, yo les digo como recomendación, eso sí es experiencia pura, eh, un par de horas posterior a la lactancia, la verdad que la mayoría de niños te lo tolera. ¿Cuántas veces al día? 2 a 3 veces al día, como les digo, acuérdense de lo que les decía al inicio, la idea es que al año tomen 1 o 2 tetas o biberones. Entonces, en verdad, habrá niños que demorarán más, habrá niños que demorarán menos, pero con que inicien con un par de veces al día es bastante bien y ya el aumento será al ritmo del niño. La otra cosa es que no deben haber distractores en la mesa y eso es que el niño tiene que aprender a comer y eso de el avioncito o algún juguetito, no, o sea, no necesita nada en la mesa, solo sus manos y meterse y jugar todo o sea, jugar con la comida. A ver, un segundito, un ratito.
Más o menos en consistencia, como les digo, la consistencia puede ser muy variable dependiendo del nivel sensorial que tenga el niño. Y eso también les digo porque tienen que tener, va a pasarles que les va a decir, doctora, en verdad mi hijo no come nada, lo escupe, no le gusta, no sé qué. Y a veces una alternativa que pueden tener es tratar de ofrecer alimentos que no sean muy grumosos al inicio. Entonces, por ejemplo, ¿no? Me ha pasado alguna vez que me preguntan, me dicen, ay, me escupió todo. Entonces le digo, a ver, cámbialo por, no, digamos, una palta, ¿no? Y la palta la comen bien. Entonces, a veces es consistencia. Y recuerden también es que si tienes un niño con temas muy sensoriales, no descarten la posibilidad de autismo, porque en verdad sí es bien frecuente que los niños autistas tengan bastante intolerancia a esto, ¿no? Entonces, la idea es que progresen de papilla a papilla grumosa, pero como regla general, a los 8 o 9 meses ya el niño tiene que estar comiendo semisólido y ya alrededor de los 10 a 12 meses todo chiquitito y picadito como para que al año ya esté listo para comer en la olla familiar. Como les digo, la velocidad es variable, o sea, pensando en los objetivos del año. Y la verdad, y es que también acá hay un tema que es un poco de discusión, ¿no? ¿Qué hacemos con la leche materna? O sea, tienen que explicarle al papá y a la mamá que al año, como les digo, o sea, la leche los va a seguir alimentando, pero esto de la libre demanda a veces es mal interpretado porque la mamá literalmente al año el bebé sigue siendo a libre demanda y lacta y no come nada, porque la verdad es que le siguieron diciendo a la mamá que la leche materna era lo más importante en su alimentación y sí, lo es, pero también tiene que aprender a comer. Entonces, como que dejen bien claro este discurso porque si no, al año, no sé, bueno, nos pasa, ¿no? En el hospital, ¿cuántos niños tienen 1 año, 2 años y literalmente toman pura teta y cuando tú les haces un examen de hemograma están con anemia? Entonces, sí, efectivamente, sigue siendo una buena alimentación, pero cumpliendo los objetivos. Y la otra cosa que está full de moda, como ahora tienes también muchos niños que se les llaman los picky eaters, que son bien pesados para comer, que son selectivos y todo, y en realidad las cosas han cambiado. Yo creo que hoy en día las mamás son mucho más intensas de lo que eran antes, y están tan perturbadas con el tema de la comida, y es que al final lo único que hacen es dañar psicológicamente al niño y fregarles del resto de la existencia. Acuérdense que si el niño asocia comer con pelea con la mamá, o sea, o asocia pelea, comer con que su mamá lo va a obligar, o si la mamá lo tiene horas en la silla y pretende realmente que se coma todo el plato, o sea, el niño automáticamente en su psicología empieza a decir comida igual pelea, o sea, igual a drama. Entonces empieza a rechazar el evento de la comida y ahí es donde inicia todas las desgracias del futuro. Cuando son mucho más grandes, son mucho más complicados para comer. Entonces, todo se basa al inicio. Entonces, el enfoque positivo te habla de eso, ¿no? Respetar su ritmo y su autonomía. Si hay rechazo, en verdad hay que seguir dándoselo y dándoselo y dándoselo hasta que finalmente te lo tolere. Realmente para decir que a un niño no le gusta algo, tiene que tirártelo en la cara más o menos, se dice de 10 a 15 veces. Cantidad variable, interpretar la saciedad que pueda tener él, no distractores, como decía, y estos distractores vienen con el último punto, que es ni premios ni castigos. El comer es una obligación y el niño tiene que aprender que o come. Y si no quiere, pues no quiere, pero no se le da otra cosa, no se le premia ni tampoco se le castiga. Ah, y ya para terminar, eso es algo que tienen que saber porque a mí me pasó cuando mis primeras consultas, empecé a hacer una teleconsulta y mi paciente me preguntó, doctora, y una pregunta, ¿usted qué método utiliza? ¿El clásico, el baby led weaning o el Bliss? Y casi me voy de cara porque no sabía qué miércoles era baby led weaning. Ya, está súper de moda el baby led weaning, es un método en el que el niño come solo. Entonces, cómo se hace esto? Literalmente el verdadero baby led weaning, porque muchas mamás intentan hacer baby led weaning, pero no son verdaderos, es que
el padre no interviene, o sea, el papá no puede darle de comer al bebé. Entonces, eh, lo que hace es prepararle la comida en trozos, obviamente lo que se llama es del tamaño del dedo, ¿no? Una medida como que del tamaño de tu dedo. Entonces, el bebé come solo con las manos al inicio y luego con los cubiertos. Entonces, en verdad es un método que no puede hacerlo cualquier padre. O sea, realmente necesita capacitación porque tienes que aprender los cortes, los tamaños y no solo eso. O sea, si tú no sabes hacer el plato saludable, que es lo que hablamos al inicio, de las proporciones, finalmente tu niño tiene riesgo de anemia, ¿no? Entonces, algo de habilidad culinaria tiene que tener el padre porque si no es imposible poder hacer esto. Es un método que está full de moda. Muchas mamás, como les digo, se capacitan, hay cortes, hay tamaños y todo. Y en verdad tiene la ventaja es que, primero, que se ha visto que el tema sensorial, ¿no? O sea, primero que el niño experimenta con las manos. Se ha dicho que, claro, como el niño come a su ritmo, entonces, en teoría, también la lactancia sigue siendo su principal fuente nutricional. Entonces, en teoría, se prolonga, se ha visto que se podría prolongar la alimentación complementaria. Esto también hace que el niño no tengas estas mamás que los obligan a comer, entonces habría como que más autorregulación basado en las señales de hambre, en la saciedad, entonces menos angustia. Y en teoría, esto sí no está comprobado, solo es teórico. Lo del mantenimiento de la lactancia materna, sí hay algunos estudios al respecto, es que en teoría, al haber autosaciedad y ofrecimiento de comidas saludables, el aumento del peso no es tan así abismal y en teoría podría haber un riesgo, o sea, disminuir el riesgo de obesidad. ¿Cuál es la crítica del baby led weaning? Es que sí, en verdad, si el papá no lo hace bien, puede haber riesgo de atragantamiento. Entonces, parte del curso del baby led weaning les enseñan a los papás a hacer todas ¿verdad? O sea, lo que tienen que hacer las medidas y todo en caso que hubiese atragantamiento, ¿no? Por eso les digo, en verdad acá también ya saben cómo son las personas, full informalidad, todos quieren dar entero y al final nadie sabe qué hacer si es que el niño se atora. Y la otra cosa es que se cuestiona eh, el tema del hierro. Como el niño come solo y necesitamos, o sea, por ejemplo, cómo hacen las mamás para dar hierro, ¿no? Entonces empiezan a preparar palitos, podría decirse, ¿no? Con sangrecito, o sea, realmente necesitas una habilidad culinaria. Y es por eso que a raíz de estas críticas del baby led weaning existe otro método que se llama Bliss, que es simplemente un poco un híbrido que lo que hace es mejorar un poco el aporte de hierro, pero igual el padre sigue sin intervenir. Y eso sería todo. Ya está.